Ya en pleno verano, con altas temperaturas, una de las primeras cosas que uno piensa son los incendios forestales. ¿Qué tan preparados estamos? ¿Qué tan grave va a ser esta temporada o no? ¿Cómo están los factores que pueden incidir en aquello? Vamos a estar conversando de esto y de algunas cosas relacionadas a la madera, como la ley del robo de madera, por ejemplo, qué impactos ha tenido hasta ahora. Todo esto junto al presidente de Corma, Juan José Ugarte. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Bárbara. Encantado de compartir este espacio de preocupaciones, pero también de oportunidades como lo que tú refieres, vinculado a noticias difíciles, digamos, como que se ha avanzado como robo de madera, hablar de incendios, pero también hablar del futuro de la madera y la fibra en nuestro país para su sustentabilidad. Por ahí tenemos hartas buenas noticias, así que guardémoslas por algunos instantes. Pero partamos primero con la temporada de incendios. Ustedes están trabajando arduamente, por supuesto que en la prevención y en campañas para poder prevenirlo, además de las medidas para poder eventualmente enfrentarlo. ¿En qué están? Claro, primero, Bárbara, describir brevemente las amenazas. Las amenazas, de acuerdo a la meteorología, son realmente importantes. Hablábamos en años anteriores de la amenaza del 30 grados de temperatura, vientos de 30 kilómetros por hora y pasto seco, digamos, bajo 30% de humedad. Se anticipan que vamos a tener hasta 40 grados de temperatura, 70 kilómetros por hora de viento y humedad bajo el 10% y por lo tanto son incendios de sexta generación. En términos simples, esto significa un incendio que avanza 3 veces más rápido, 8 kilómetros por hora. Eso significa de que una persona en el mundo rural, un adulto mayor, es imposible que escape del incendio. Uno camina por caminos rurales a 4 kilómetros por hora y los incendios van a avanzar al doble y que por lo tanto el de poder anticiparnos a esas amenazas que son inminentes, que hemos tenido ocasiones, días, digamos, ciertos de calor, no han existido todavía los fuertes vientos, pero se anticipa que hacia finales de enero, inicios de febrero, al igual que el año pasado, teníamos situaciones relativamente normales hasta la última semana de enero y las dos primeras de febrero, en que prácticamente Chile se nos quemó. Por lo mismo, las amenazas son tremendas y que felizmente, Bárbara, la labor de preparación, de prevención, estoy ahora conversando contigo desde Senapred, desde las oficinas de la UNEMI, en que 6 ramas de la CPC están coordinándose para desde la agricultura, lo forestal, el comercio, la banca, los supermercados, estar preparados para poder mitigar el riesgo de incendio y en el evento que existieran, digamos, daños profundos, el de poder actuar coordinadamente el sector público y el sector privado. Así que en la etapa de prevención estamos organizados como nunca con CONAF, con bomberos, con PDI, carabineros, los Jefatura de Defensa Nacional, para atacar los incendios negligentes, accidentales y también, digamos, ¿cierto?, los incendios intencionales. Y por otro lado, podremos conversar, digamos, ¿cierto?, lo que significa la inversión y recursos y preparación ya más técnica al respecto. Sí, cuéntenos qué cosas se están haciendo distintas también, porque tal como usted dice, y sobre todo mirando que la amenaza cada vez es mayor, el fuego se propaga más rápido, es mucho más clave poder prevenirlo o eventualmente, si es que ya ocurre, actuar lo más rápido posible, porque cada segundo que pasa ya se vuelve exponencialmente más complejo de abordar. Claro, cosas nuevas, un aumento histórico en los presupuestos. Desde el sector privado estamos invirtiendo, Bárbara, 139 millones de dólares. Para Esto tener significa más o una menos en flota, dimensión, ¿cuánto se ha invertido en años anteriores? Porque usted dice que es históricamente alto. claro, este es un aumento de un 28% con respecto al año pasado y más que duplica lo que veníamos invirtiendo hasta el 2017 de los mega incendios. Y esto se refleja en qué se invierten estos 139 millones de dólares en 70 aeronaves, o sea, hay una flota que equivalente, 50% del sector público, 50% del sector privado, los supertankers, estos grandes helicópteros de 10.000 litros, patrullas helitransportadas, brigadas mecanizadas, brigadas nocturnas. Una innovación muy importante que se está haciendo ahora es que se ha reforzado la componente de brigadas nocturnas que el sector privado tiene desde el 2017 y por primera vez el sector público también ha puesto a disposición brigadas nocturnas porque somos muchísimo más efectivos en combatir los incendios de noche, menos calor, menos viento y por lo tanto oportunidad real de poder contenerlo y que al otro día no tengamos el incendio amplificado. Y el trabajo de coordinación, el de poder tener un despliegue territorial adecuado, con pozos de agua. Recién el director de Senapred nos decía que en la región de Ñuble se han incorporado casi 200 fuentes de agua móviles
Entonces hoy día tenemos un territorio más preparado, comunidades resilientes, redes de prevención comunitaria activas, entrenamiento de último nivel para capacidades tecnológicas que están hoy día a disposición. Y una innovación también muy importante ha sido de que el sector privado tiene 195 cámaras inteligentes con inteligencia artificial, con sensores térmicos que funcionan 24/7. Esas 196 ojos se han puesto a disposición en línea para la CONAF y el SENAPRED de manera de actuar frente a la emergencia con la misma información y con las mismas capacidades. Dentro de las innovaciones que están haciendo, además de lo que usted nos señala, están incorporando inteligencia artificial. ¿Cómo está funcionando eso? Porque se pueden ahí anticipar incluso a cosas antes de que ocurran. Tal cual, o sea, hoy día tenemos unos instrumentos de simulación en que están cargados todos los incendios en los últimos años y se simulan entonces las condiciones de temperatura, viento en localidades bien específicas, en una microcuenca, una pequeña quebrada, donde si se produce un incendio de este tipo, por dónde avanza, cuál es su velocidad de propagación, los frentes sobre los cuales hay que atacar. Entonces, estos escenarios de riesgo, hoy día con ayuda de la inteligencia artificial, digamos, están simulados. Y por otro lado, las cámaras. Las cámaras han aprendido, pueden distinguir entre 200 tipos de humo. El humo el que está haciendo carbón, digamos, ¿cierto? Que no debería haber en estos periodos de emergencia, o el humo de un horno de barro que están cociendo pan, a un humo de incendios simultáneos intencionales sobre los cuales hay que concurrir hoy día con 3 veces las capacidades que teníamos el año pasado. Si antes llegábamos con un helicóptero, una brigada terrestre y una brigada de élite transportada, hoy día eso tiene que ser 9 recursos. Y por lo tanto tenemos que anticiparnos y para eso la inteligencia artificial es fundamental. Tenemos que actuar 48 horas antes para contener los mega incendios. Está claro y está demostrado que si llegamos el mismo día, el mismo momento, los incendios con las capacidades, para esto de sexta generación no vamos a dar abasto. ¿Tienen algunos ejemplos en que ya haya resultado que estén avanzando con estas herramientas nuevas, mucho más tecnológicas? O que hayan tenido algunas emergencias en las que sí ya hayan probado que son capaces de llegar mucho más rápido. Claro, mira, aunque sorprenda, a la fecha ya llevamos 1.848 incendios. Poco de eso se Pero ha la ido, superficie, básicamente. claro, y eso significa una disminución en los incendios de un 34% a la fecha con respecto al año pasado, pero la superficie afectada ha disminuido en un 70%. O sea, ha demostrado ser efectivo. O sea, tenemos un 34 menos de ocurrencia, pero un 70% menor de daño. O sea, este actuar conjunto, anticipado, y la gran innovación, haciendo un llamado a la ciudadanía, es que se va a aplicar un botón de alerta preventiva, que significa un despliegue territorial. Es como, Bárbara, como en el hemisferio norte, cuando se anuncia la llegada de un huracán. Se dice en 48 horas más va a ingresar un huracán a este territorio, se La llama a la gente se ciudadanía a permanecer prepara. en sus casas, exactamente, se abastecen de agua, se cierran las casas, se protegen los vidrios. Este año vamos a tener por primera vez alertas preventivas de incendio, 48 horas antes, para disminuir la circulación del territorio y también para copar los territorios. Está demostrado estadísticamente que en la medida que los servicios públicos y también todos los actores del sector privado detienen faenas y se despliegan en el territorio, esa medida precautoria de que hay gente que está en el territorio desplazándose inhibe a los loquitos que están encendiendo, pero también a las actividades negligentes, el de hacer un fuego, el de hacer una fogata, el de hacer un asado, el de usar herramientas que generen chispas. Y eso entonces, en el año pasado, cuando se aplicó medidas de este tipo, lamentablemente después de los incendios, significó bajar en 24 horas de 96 a 28 incendios en 24 horas. Queremos hacerlo eso de manera preventiva, no actuar después de los incendios, sino que anticiparnos. Pensando en la gente común y corriente, como usted decía, ese señor, ese agricultor, esa persona que vive en un sector en el que no va a poder arrancar en caso de un incendio que va mucho más rápido, el doble de su velocidad, ¿qué podrían hacer? Cortafuegos, por ejemplo, es algo que siempre estamos pensando si es que son suficientes o no, cómo se avanza en eso, cómo se financia, quién lo supervisa. Claro, hoy día el sector privado ha generado 20.000 kilómetros de cortafuegos. Esto es 4 veces para que la gente se ubique la distancia entre Arica y Punta Arenas. Si hiciéramos una carretera entre Arica y Punta Arenas, 4 veces, digamos, 2 veces de ida y vuelta. Y eso entonces se hace desde el sector privado, desde el sector forestal, fragmentando el bosque, generando interfaz con los centros poblados. Pero en Chile hay 110.000 propietarios de bosque.
Y por lo tanto, pequeños productores que están en zonas de interfaz, como propone la ley de incendio que ha presentado el gobierno, de que tiene que ser obligaciones hacerlo, pero no tienen las capacidades, no tienen los recursos, no tienen las capacidades tecnológicas y por lo tanto necesitan una colaboración por parte del Estado para poder ejecutarla. Y que presentar una ley entonces que obligue, mandate, resulta prácticamente expropiatoria, digamos, ¿cierto? Porque un propietario de 40 hectáreas, de que 20 hectáreas tiene que no solamente despejarlo una vez, Bárbara, hay que mantenerla todos los años, o sea, un costo recurrente. Entonces se requiere, las grandes empresas, las medianas empresas las pueden hacer como parte de su patrimonio, pero a los pequeños propietarios hay que hacer una acción conjunta con esta visión de país para poder apoyarlos, para poder hacer gestión de los bosques en esa zona. Y muchos de estos incendios de interfaz están, digamos, ¿cierto?, por esta cercanía del bosque de pequeños propietarios de bosque nativo, que recibió de sus abuelos ese bosque, que no tiene ninguna capacidad de gestionarlo, y por lo tanto se requiere de un esfuerzo país, digamos, y en esto yo creo que la ministra del Interior, el subsecretario, el Senapred, los delegados, los gobernadores, los alcaldes, han adquirido plena conciencia, digamos, ¿cierto? Esto no es, digamos, de las forestales y de CONAP, sino que este es un esfuerzo país, es un esfuerzo de los agricultores, de los productores, pero particularmente de los vecinos. Entonces, el primer llamado es que cuando hayan estas alertas preventivas, escuchémoslas. Va a ser difícil de que va a haber un corte de energía eléctrica, porque los incendios eléctricos son extremadamente peligrosos, pero estamos protegiendo la vida, nuestras casas, nuestros animales y la naturaleza, y por lo tanto tenemos que actuar de manera preventiva, tenemos que actuar de manera diferente, si no Chile se nos puede quemar. Usted que tiene mucha experiencia en esto y ha estado durante muchos años, ¿cómo ve que ha ido mejorando el trabajo de la alianza público-privada? Que siempre se dice, pero a veces la práctica no funciona tan bien, sobre todo en estos casos que la coordinación al dedillo es tan importante. Claro, y de manera súper responsable, Bárbara, te puedo decir de que este año la labor de coordinación ha sido la mejor de los últimos tiempos. O sea, se adquirió plena conciencia, digamos, desde el dolor. O sea, el verano del 23 fallecieron 26 compatriotas. Nunca había habido en la historia de Chile tantos fallecidos a partir de los incendios rurales y forestales. Y por lo tanto se adquirió plena conciencia de que este es un desafío país, que aquí no hay sectores políticos, ideológicos, sino que hay capacidades de gestión, capacidades técnicas. La organización profesional que tiene hoy día el Senapred, con una hoja de ruta, con una cartilla, con responsabilidades, con atribuciones bien distribuidas. Yo creo que estamos, en términos de las capacidades preventivas, mejor preparados que nunca, pero tal como Eso no, no partimos hay que nuestra cantar victoria, conversación, está claro como eso. las amenazas son hoy día, digamos, ¿cierto?, las que nos aventuran un escenario de riesgo también, como nunca hemos visto. Hemos visto siempre, estas se mantienen en unos porcentajes abrumadores, que la gran mayoría de los incendios son intencionales o generados por acción o por u omisión eventualmente de personas, pero casi todos intencionales. ¿Cómo ha avanzado la persecución de eso? Porque hemos visto, incluso hubo años, lo hemos conversado nosotros mismos, en que la intencionalidad es ya muy evidente, planeado, ni siquiera o sea, con dolo, claramente. ¿Cómo ha avanzado esa persecución penal, pensando en que, bueno, se pueda desincentivar que sigan haciendo cosas como esa? Claro, partamos con los números. En la zona de la macro sur, digamos, entre el Maule y los lagos, el año pasado, y esto dicho por el propio ministro de Agricultura, la intencionalidad de incendios superó el 60%. 6 de cada 10 incendios, la razón, después de la investigación de CONAF, intencionalidad. O sea, intencionalidad directa, digamos, ciertas bandas criminales que estaban actuando. Hoy día esos números nos dicen un 29%. O sea, la intencionalidad ha disminuido a la mitad. Dato súper importante. Entonces, ¿en qué se ha avanzado? Digamos, creo Hay que que ser, disculpe la distinción, porque la gran mayoría, casi todos son por acción humana, pero obviamente no es lo mismo lanzar un cigarro prendido, por ejemplo, que es gravísimo, pero uno podría pensar que no hay una intencionalidad, a diferencia de quienes van e instalan formas de hacer fuego para quemar, a propósito. claro, hoy día hemos visto que primero el gobierno de Chile, digamos, ¿cierto?, ha reconocido intencionalidad, negligencia y accidentes, digamos, ¿cierto?, como las causas, y por lo tanto, al ya colocar en vitrina, digamos, el tema de la intencionalidad, ha permitido un actuar decidido de las policías, PDI, Ministerio Público, tribunales. Y entonces, en esta temporada ya hay casi una decena de detenidos por incendio. Mucho más cercano a la negligencia, porque hay gente que de manera negligente. Negligencia que habría que, Bárbara, no sé si estarás de acuerdo, manejar en estado de ebriedad es un crimen. Hacer fuego negligente, un fuego de una quema agrícola o el de
trabajar con herramientas que generan chispas en un ambiente, en una región, también debería ser una actividad, digamos, ¿cierto?, penada severamente. Entonces, déjame relacionarte esto con el tema del robo de madera. El robo de madera disminuyó en Chile en un 82%, en un 82%, en 18 meses. ¿Cómo se logró aquello? Primero tenemos una ley de robo de madera. Dice, pero ¿cómo una ley, un instrumento en el legislativo? Bueno, una ley que se aprobó por 40 votos contra uno, con total transversalidad. Esto significa un empoderamiento de las capacidades de investigación, de policía, de la Jefatura de Defensa Nacional, para actuar coordinadamente, que ha desbaratado hasta la fecha 7 bandas organizadas en el robo de madera. Y esto ha significado también la disminución en un 40% de los hechos terroristas en la zona macrosur, en Arauco y en la región de la Araucanía. Era parte de la hipótesis, digamos, en el robo de madera hay una vía de financiamiento de la banda organizada. Y en la práctica se ha demostrado que es así, y estas mismas bandas organizadas actuaban en estos incendios simultáneos, en los cuales generaban focos de incendios simultáneos en la noche, en la dirección viento para atacar centros poblados, pero eso hacía que se concentraran las capacidades allí, que se viera toda la vigilancia mientras pudieran actuar en total impunidad estas bandas industriales, digamos, esto vinculadas al robo de madera y con ello también el tráfico de drogas. O sea, en Entonces, el fondo aquí se disminuir está abordando, se está rompiendo un círculo vicioso en la que no solo se robaba madera, sino que se generaban todos los problemas que hemos estado conversando. así es. Nosotros estamos del lado de las víctimas, ¿cierto? Hemos sido atacados nuestros trabajadores, las maquinarias, los equipos, nuestros vecinos, nuestros trabajadores que salen con temor y con angustia y que por lo tanto ese saldo, digamos, ¿cierto? De ese 18% que aún permanece robo de madera o esos atentados que todavía se dan, digamos, ¿cierto? Que aunque haya un atentado, digamos, ¿cierto? Con una familia afectada, con un trabajador herido, entonces nos afecta directamente. En Coyipulli y una brigada vecinal que estaba yendo, digamos, ¿cierto?, un foco de incendio, fue interceptada este año, digamos, ¿cierto?, en enero de este año, fue interceptada y bajada con escopetas, su camioneta quemada. Por lo tanto, no es un asunto que hayamos superado, digamos, ¿cierto?, pero hoy día están más acotados, hay menores, estadísticamente, digamos, ¿cierto?, menor ocurrencia de intencionalidad, menores atentados y una disminución significativa del robo de madera. Por lo tanto, no tenemos que bajar los brazos, tenemos que perseverar y tenemos que actuar en este ambiente de colaboración público-privada. Yo creo que este es un ejemplo de que cuando logramos unirnos en un objetivo país de manera anticipada, tenemos logros para exhibir. Digamos. Yo creo que es la que la ciudadanía está esperando de todos nosotros. Siempre cuando se busca combatir problemas complejos, como los de delincuencia o inseguridad, se dice que las leyes no lo son todo, pero en este caso la ley del robo de madera sí ha tenido un efecto súper notable. Así es, en la ley, su reglamento, en las aplicaciones tecnológicas, digamos, esto asociado a ello. Habían temas, Bárbara, como que se circulaba con papeles, con guías de despacho, con facturas que se falsificaban. El mismo chofer del camión de la madera robada. Recordemos que el robo de madera es un robo industrial, ¿ah? Es un robo con maquinaria súper sofisticada, adentro de los campos, que están semanas robando, salen en caravana, falsifican documentos y con esos documentos falsos ingresan a las cadenas comerciales, ingresan a los puertos para exportar. Entonces, el de llevar con esa ley, con esos reglamentos, a que sea obligatorio el uso de instrumentos digitales, que a través de un teléfono celular tú puedas pinchar y ver si efectivamente el predio donde se dice que se extrae la madera o el lugar de destino está reconocido y es oficial, permite entonces colocarnos al nivel de las tecnologías que hoy día existen, con un apoyo transversal, digamos, en lo político, entregando confianza a las instituciones de seguridad para que tener el respaldo necesario. Y ese cambio de tono, ese cambio de atmósfera ha logrado disminuir en un 82% el robo de la madera, extinguir de manera importante el financiamiento de actividades terroristas y ha significado regiones más seguras y menor intencionalidad también en los incendios rurales y forestales. Ya lamentablemente no nos queda tiempo, no alcanzamos a abordar las innovaciones que se están haciendo en madera. No sé si hay algún proyecto o algo que quiera, al menos dejarlo mencionado para que lo podamos comentar en profundidad en la próxima oportunidad. Dos proyectos icónicos que van a demostrar el uso de la madera de manera muy evidente en nuestro país: el Estadio Techado de la Universidad Católica, unas vigas de madera que van a ser una cubierta de un estadio hecho de madera, y el proyecto que se está iniciando en Coyhai, que es un edificio de 12 pisos de altura, de departamento y comercio, con madera de ingeniería, la última tecnología. Hoy día tenemos plantas industriales de madera de ingeniería al mismo nivel que Finlandia o Estados Unidos, localizadas en Chile, en Coronel, en Lautaro,
en la zona centro-sur de nuestro país. ¿Y el otro? Dijo que eran dos. Eran dos, el Estadio de la Católica y el edificio de apartamento en Coyhaique. Ya, nos quedamos entonces con eso. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Que tengan un muy buen fin de semana y mucho éxito en toda esta labor tremenda que se está haciendo para evitar incendios. Gracias, Bárbara. Y espero que el balance que podamos hacer en unos días más se mantenga esta tendencia. Digo, y para eso, el compromiso de todos. Si no actuamos de manera diferente, Chile se nos quema. Y eso es responsabilidad ciudadana. Nos quedamos bien optimistas, esperemos que esto sea así, pues que le vaya muy bien. Los dejamos a todos invitados. Por supuesto que vamos a hacer el balance en un par de meses cuando termine la temporada y toda la información la puedes seguir viendo con nosotros aquí en emol.com.